Estáis acompañados de Gustavo Pirich, ex combatiente de Malvinas, que nos vino a visitar. Bueno, en vísperas del 2 de abril, un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, y vamos a conversar un poco con él sobre la fecha, sobre, bueno, en realidad lo que él nos quiera contar y lo que quiera charlar. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, Gustavo. ¿Bien? Muy bien. Muy Un gusto, bien. Gustavo. Bueno, muchas gracias por invitarme primero. No, muchas gracias a vos por venir hasta acá. Bueno, nada, más que nada preguntarte qué se vive para estas épocas, para estas fechas. Estamos a un día del 2 de abril. ¿Cómo solés vivirlo vos? Mira, hasta hace un tiempo lo vivía muy mal, porque el estrés postraumático de guerra hacía que unos días antes ya estuviera tirado en un sillón pensando en vaya a saber qué cosas. Hoy lo vivo gracias a la terapia de tantos años, tanto de psicólogo como psiquiatra, bastante tranquilo, digamos, ¿no? Más bien transformando todo eso, ya desde hace un tiempo bastante grande, en acción, en actividades, acción, sueños, futuro, ¿no? Todo eso. ¿Tiene que ver mucho con eso también? Más allá del laburo individual, ¿no? Tiene que ver mucho con eso porque para mí el que tiene una causa, bueno, no es para mí solamente, se imaginarán que no lo inventé yo ni lo descubrí yo, aquellos y aquellas que tienen una causa para vivir o causas por las cuales vivir, me parece que viven más tiempo, me parece, ¿no? Y mejor. El ejemplo siempre que doy es el de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que son realmente muy, muy longevas y se despiden cuando son ya muy grandes, digamos. Y yo creo que tiene que ver con la causa con la que tienen en su vida, digamos, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Y bueno, en eso estamos. ¿Sentís que eso te ayuda o ayuda a la gente en general a salir quizás de situaciones o estados muy traumáticos que indefectiblemente tienen ahí como una carga tan pesada y negativa que pueden convertirse en una especie de agujero negro de vida, ¿no? Que se come todo? Sí, claro. Y que ese querer quedarse un tiempo más y qué sé yo, evidentemente es una de las causas de sobrevivir, de vivir. Claro. Totalmente. ¿Cuántos años tenés ahora, Gustavo? 63 años. 63. Sí. Vos fuiste a Malvinas con 18, ¿no? Si no me equivoco. ¿Y cumpliste 19 allá? No, con 19 y cumplí 20. Ah. Porque yo cumplo en febrero. 62. Soy del 62, Sos de pero categoría 62. Claro, pero soy de febrero. Está muy bien. Entonces hizo eso. ¿Y en qué, Claro. yo de curioso, en qué fuerza estabas? En el ejército. En el ejército. En el regimiento 7. Uno de los regimientos históricos que acompañó al general San Martín en su gesta libertadora. Mirá, Vos. mirá. ¿Cómo fue para la cabeza de un chico de 19 años? Digo, hoy como nos parece, digo, analizando la juventud y demás, como que nos parece algo lejano, ¿no? Digo, ¿cómo fue para un chico de 19 años asumir esa noticia? ¿Qué te acordás de ese día, de esos días en realidad? Bueno, mirá, yo estaba haciendo lo que se llamaba el servicio militar obligatorio, Ajá. popularmente conocido como Colimba, corre limpia, barre. Sí. Sí. Algunos dicen que es barrio, otros dicen que es baile. Ahí va. Ah, Los bailes mirá. que hacían, ¿viste? Sí, Sí, te bailaban. Ejercicios sí. vivos, eufemísticamente. Claro. Los llamaban, eran de horas y te destruían, pero eran ejercicios vivos. Ejercicios vivos, sí, Tremendo. sí. Y bueno, me faltaban 22 días para irme de baja. A mi viejo le pasó, mi viejo es del 63 Sí. y había entrado, él evitó el sorteo eligiendo entrar en prefectura para que no lo manden afuera de Buenos En las Aires. fuerzas de seguridad, sí. Y también le estaban por dar la baja y empezó Malvinas, bueno, y tuvo que hacer todo el reentrenamiento y todo. No llegó a estar desplegado en las islas, Mirá. ¿no? Pero por muy poco, Por poco, sí. por días. Sí. Días. Y bueno, yo estaba ahí haciendo el servicio militar obligatorio y faltaban 22 días para la baja
y estaba en el casino de oficiales como mozo. Ujú. Claro. Y en la mañana del 2 de abril se siente una algarabía tremenda en el regimiento a horas que no era habitual todavía ningún movimiento. Claro, sí. Y bueno, saltamos todos, estábamos durmiendo. Y ahí empezaron a los gritos que tomamos las Malvinas. Y no voy a olvidar más porque un oficial, subteniente Martín, tuvo un sentimiento contradictorio, creo que fue el único, que estaba muy contento por la recuperación de las islas, pero además dijo, pero igual no saben la que se viene. Claro. Es como que la vio, como diríamos Sí. Una suerte, ahora. claro, de premonición. Sí, Ponele, o de de análisis mirada. y conocimiento, ¿no? También, no sé cuál fue el sentimiento Claro. que lo animó a decir eso, pero lo dijo y es algo que siempre me acuerdo. Claro. Claro. ¿Y qué se vino, efectivamente? Se vino a Inglaterra. El león herido, Ujú. en su orgullo, respondió como de alguna manera la inutilidad de los oficiales argentinos, los altos oficiales y la Junta. Creo que no imaginó, no venía diciendo que Inglaterra no iba a venir y eso lo transmitían a los oficiales también. Claro, existía ese sentimiento de que Inglaterra lo iba a dejar Claro. pasar, que no le importaba, ¿no? El supuesto Como- apoyo de Sí. Estados Unidos, ¿no? El Está todo supuesto eso. apoyo comunicado por Alexander Haig, secretario de Estado, ¿no? Norteamericano, en la visita que le hizo a Galtieri. Y la verdad que eso habla de lo inútiles Sí. que son, ¿no? Que fueron. Preparados para otra cosa, en realidad. Claro. Desde las escuelas de las Américas para la represión interna, para el genocidio. Sí. Vos recién mencionaste el tema de la colimba y hablabas, ¿no? Sí. Esto del baile y no sé cómo lo mencionaste, lo de los ejercicios vivos. Y así le llamaban. Sí. ¿Vos creés que hubo el trato para con los soldados? Vos ya eras un soldado después en Malvinas. ¿Ese trato era muy parecido al trato que tenían con los colimbas también? O sea, ¿hubo una continuidad, crees, entre ese? O sea, ¿no terminaron de verlos como soldados y los seguían viendo como ¿Vos? colimbas? Vos ya decís en Malvinas. En Malvinas, claro. Si hubo una continuidad de lo En que... términos de superiores, digamos, Sí, el trato. Bueno, sí pretendieron, digamos, intentaron. Ujú. Obviamente que el terreno era distinto, el lugar y la situación era distinta. Claro. Sí. La verdad que la jerarquía se la podían guardar, digamos, ¿no? Y de hecho es lo que pasó. Pero sí hubo, bueno, como sabrán, tortura, maltrato permanente, ¿no? Y también, bueno, saben que hay causas Sí. Sí. que casualmente, no sé si se enteraron, si lo saben, porque, viste, no hay mucha publicidad. Ujú. Están en la instancia de que la Corte Suprema aceptó tratarlas Ah, Sí. mirá. Algo había leído. Importante. y definir si se le va a dar continuidad, porque lo que tiene que lo que tiene que decir es que son delitos de lesa humanidad. Claro. Claro. ¿No? Bueno, estábamos en el marco también de un gobierno dictatorial. Digo, también vos en una entrevista te escuché decir que no eran el ejército de San Martín, sino el ejército de Videla, de los represores, Claro, de gente que claro. estaba acostumbrada también, ¿no? Sí. A esos tratos para con Sí. gente. Yo tengo una gran discusión con otros grupos de veteranos de guerra que dicen, nos victimizan, nos quieren victimizar. Claro. Fuimos con el ejército de San Martín y Belgrano. No, fuimos con el ejército o la Armada del Tigre Acosta, el ejército de Carrizo Salvadores, que era mi segundo jefe, y después se determinó que había sido un asesino, Ujú. al que yo le servía café. Fuimos con ellos, ¿no? Con todo el grupo 333 de la Armada, Claro, el grupo de tarea. el grupo de tareas de Rioja, Pernías, Rolón, Mm. Acosta. Esos fueron nuestros jefes, no míos, pero sí en la Armada y muchos más, que después yo en mi libro, en la parte que investigo a quienes se les había
otorgado pensión honorífica, Mm. encuentro que se les había otorgado pensión honorífica por haber estado en Malvinas a represores, torturadores, Claro, asesinos. a cargos jerárquicos del ejército, ¿no? Sí, sí, oficiales y suboficiales que empezaron a percibir en un momento la pensión honorífica. ¿No? En un momento, no, en un muy mal momento. Claro. Justamente en el momento en que se la denominó pensión honorífica Malvinas, Sí. que lamentablemente yo digo fue un error que Néstor Kirchner extendió a los oficiales en la actividad y entonces les tocó. Claro. Después hicimos todas unas gestiones, pedimos que la diera de baja la ANSES y finalmente logramos que se la dieran de baja. ¿Cómo vivís vos habiendo combatido esa guerra, una guerra de una causa nacional, justamente en una causa que es totalmente justa y que creo que no hay casi argentinos que no defiendan la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, pero llevada a cabo, como decís vos, por un gobierno injusto, ¿no? Por un gobierno... Sí, por una dictadura. Una dictadura. Lo cual no sería nada que fuera una dictadura, porque, digamos, es muy discutible, digamos, pero yo opino que si no se hubiese tratado de la dictadura que se trató, una causa nacional y popular, si realmente hubieran querido ganar la guerra, defender la patria realmente, digo, puede pasar en Irak, en Irán, digamos, esto no es cuestionamiento cuando hay un enfrentamiento contra Estados Unidos, lo que fuera, para que el pueblo apoye, digamos, gobiernos que no son absolutamente democráticos o tienen otra forma. Bueno, me metí en un berenjenal que no quiero meterme. Se entiende. Pero digamos, en el caso de que no se trata de las democracias occidentales, para decir algo. Sí, las democracias liberales. Digamos. Liberales, occidentales, hay que ver cómo se llaman. Pero eso no sería un impedimento. Si realmente hubieran convocado, hubiera aceptado a los voluntarios, tanto internos como los países que quisieron colaborar con Argentina en la guerra, ¿no? Contra Estados Unidos, continentalmente casi. Uh-huh. Pero no era eso, era una dictadura asesina, torturadora, robadora de bebés y de todas las cosas que se te ocurran. Sí. Todas las atrocidades que se te ocurran. Entonces, es muy discutible todo eso. Sí, que con los mismos modos también afrontaron la guerra, ¿verdad? Exactamente. Se habla mucho también de, bueno, hablábamos de la edad de los combatientes y de los pibes que fueron allá, de la preparación que tenían, de los recursos materiales también, comida, armamento, bueno, siempre se habla del tema y de en relación a lo preparados que estaban los ingleses para la batalla. ¿Qué te pasó a vos cuando llegaste y cuando viste a esa contraparte? ¿Qué sensación había? Y si es así como se sabe, que realmente había una falta de insumos para los soldados argentinos, falta de preparación. Bueno, mira, en realidad sí, era aplastante la diferencia entre los pertrechos, las armas, entre los ingleses y Argentina, ¿no? Pero no contaban con el elemento esencial que nos diferenciaba. Nosotros estábamos defendiendo nuestra patria, la usurpación histórica de un territorio que nos pertenece, cuando siempre en las escuelas realmente nos íbamos compenetrando de esos valores. Y ellos venían, como nos contaban en algunos momentos, a cumplir un trabajo. Claro, muchos de ellos... Claro. La profesionalización, ¿no? Claro. Muchos de ellos a poder incluso casarse, si sobrevivían, o comprarse una casa, ¿no? Ganaban mucho dinero. Claro, hacer una diferencia, era ¿no? Era un trabajo, claro. Un trabajo, es una fuerza se profesional. Muy bien. Claro. Y nosotros íbamos a defender nuestro territorio. Esa era la diferencia central. Entonces, la falta de las armas, la falta de los pertrechos y la falta de todos esos elementos y esas diferencias se subsanaban con el patriotismo. Claro. ¿No? Que explicó muchas de las frases que después pronunciaron los ingleses, ¿no? Que no podían creer lo que veían.
la verdad. No podrían creer la Fuerza Aérea haciendo proezas Sí. en los aviones, realizando piruetas como para que no los pudieran detectar los radares y descargando todas sus bombas cuando ya los tenían encima y no lo habían detectado. Sí, situaciones que Sí, obligaron a reescribir sí, la guerra aérea, la sí, guerra de mar. Se estudia. Se estudia, Francia, en realmente, Europa se realmente, estudia, realmente. todo esto. Y se me pone la piel de gallina cuando digo eso, mirá. Y no solo la Fuerza Aérea, ¿no? En tierra. En tierra, en algunos casos, se tenían algunos cohetería, que se disparaba de una manera, ¿no? O estaba atrofiada y no se tenía. Y la adaptación que realizaban los oficiales argentinos, los soldados, todo no se podía creer. O sea, eso era brillante. Digo, ¿Y cuánto le das vos, a eso el tema de la juventud en sí misma también, ¿no? En la fuerza de la juventud también, más allá del patriotismo también, ¿no? La combinación en todo caso de las dos. Al ser tan jóvenes ustedes. Bueno, el joven siempre tiene todo un componente aventurero, digamos, ¿no? O de arriesgarse, digamos, ¿no? El joven no mide mucho el peligro. Digo, yo hacía cosas que si bien me las pongo a pensar diría, ¿cómo estoy vivo? Qué locura, Claro. claro. Qué locura y cómo estoy vivo. Claro. Nos explican las dos cosas. Y creo que nos pasó a todos, o a muchos. Ujú. Yo creo que es importante también eso. Y si a esa juventud vos le ponés el elemento del patriotismo, de la defensa de tus intereses, de tu tierra, hace que los puedas enfrentar al PARAC 3. Nosotros enfrentamos al PARAC 3, que es una fuerza de élite de la reina que estaba antes de Malvinas y después también acostumbrado a entrar en cualquier país del mundo a sangre y fuego, y hacían desastres. Bueno, nosotros resistimos a esas fuerzas. 18, 19 años. Increíble. Y hablando de la ¿Qué sentís de la diferencia que vos marcás entre el soldado común, el colimba y el oficial, ¿no? Como esa diferencia entre los que de alguna manera tuvieron que hacer la guerra y los que, estaban a cargo y armaron un escenario para el cual no estaban preparados. Mirá, yo creo que no estábamos preparados porque las Fuerzas Armadas estaban en otra, ¿no? Escuela de las Américas, mediante esos cursos que eran no para enfrentar a una fuerza imperialista, sino para enfrentar al propio pueblo. Exactamente. Me preguntabas, disculpame, pues se me fue con... No, digo, ¿cómo viviste vos esa diferencia entre lo que decías recién, la capacidad de adaptación del soldado que estaba luchando en combate contra una oficialidad que parecía perdida, que no esperaba que Inglaterra responda? Nuestros propios oficiales, decís. Claro, exactamente. Sí. Bueno, hubo oficiales que sí combatieron. Ahí va. Hay unos, pero no fueron los más. ¿No? Hay que ser justo. Algunos que están condecorados, incluso por sus acciones de guerra, se jugaron la vida, ¿no? Y otros incluso, yo te tengo que decir, de mi unidad se fueron. Fueron. Este mismo oficial que yo te conté, que fue el que nos dio... Martín, que nos dio el alerta sobre que habíamos tomado Malvinas. Después que yo escribí mi libro y cuento que se fueron los oficiales y demás, me dijo, mirá, qué lástima que no me viste antes, porque yo te podía relatar cómo se iban en fila india, porque los frené cuando estaban cruzando un puentecito, yendo hacia Puerto Argentino, y le pregunté al que encabezaba la fila india, era mi jefe de unidad. sí. Mi teniente primero, ¿dónde va? Le dijo. Y le dijo, tengo 2 hijas que quiero ver crecer. Y si yo tuve la duda de si fusilarlos
o dejarlos ir, porque en realidad están habilitados a fusilarlo cuando alguien se va, Deserta. Claro. deserta de una guerra. No es de un ejercicio, Claro. Sí, sí. un ejercicio militar en una, Sí, en en una prueba. en un ¿no? preparativo, en una preparación, bueno, no. Pero bueno, es para que te des cuenta, ¿no? Sí, sí. La desigualdad. Bueno, y en las condenas del informe Rattenbach, Sí, Ujú. las lo he leído. condenas del informe Rattenbach, cuando condenan a 5 altos oficiales a la pena de reclusión o de fusilamiento, dice. Sí, En el caso de Menéndez, dice, no cumplió con la tarea, con la única oportunidad que tuvo de llevar a cabo la tarea para la cual lo preparamos. Mm. Sí, sí. Claro. Como lo único que tenía que hacer. Digo, te preparamos para esto, invertimos en vos un montón de guita que se podría haber utilizado en otra cosa. Mm. Y en la única oportunidad que tenés histórica, porque no vas a tener otra, no y cumpliste. yo agregaría, y encima contra Inglaterra, no cumpliste. Claro. Exactamente. Bueno, hablábamos de la juventud, ¿no? De la edad que tenían ustedes Sí. en aquel momento y lo que tuvieron que vivir. Y digo, pensándolo a través de las juventudes actuales, ¿no? ¿Qué crees que sabe la juventud hoy de Malvinas y qué te gustaría a vos que se sepa, ¿no? ¿Qué mensaje o qué información te gustaría que la juventud tenga cuando vos tenías su misma edad y tuviste que enfrentar la guerra de Malvinas? Mira, sabe muy poco y por boca de nosotros. Mm, Las escuelas, los docentes hacen grandes esfuerzos para que la cuestión Malvinas, y hubo que trabajar mucho para poder meterla en la currícula y demás, ¿eh? Pero no saben mucho más. Los medios han silenciado el tema históricamente y hablan el 2 de abril. mm, 2, 3, olvídate, 4, Claro. si hay alguna suerte. Y en el medio de el problema de la inseguridad. mm. Pasamos de una cosa a la otra, tú. Entonces, es muy difícil. Saben que los medios manejan todo. Crean Sí. agendas Sí, sí. y convencen. Bueno, entonces han sido los esfuerzos nuestros que volvimos. Mm. Porque además de todo eso, no es que bueno, nos dicen es combatiente, pero nosotros subimos el precio y decimos combatiente, porque Claro. Mm. y tiene que ver con esto que te voy a decir ahora. Nosotros cuando volvimos de Malvinas no nos metimos en nuestras casas a rascarnos, sino que desplegamos toda una acción política que también es desconocida. Mm. Por ahí no partidaria, pero política, profundamente política, en Sí. todos los aspectos. En el aspecto de difundir la historia, en el aspecto de seguir defendiendo la soberanía, Ujú. muchos de nosotros con acciones, ¿no? Y a partir de la falta de reconocimiento del Estado, ¿no? Claro. Porque Sí, porque principalmente fue eso. nosotros ya veíamos que eso se iba a dar. Entonces, al año que volvimos, más o menos, ya teníamos los centros armados. Claro, ya estaba funcionando todo lo que... Claro, toda la estructura, o sea, La de a poco, estructura. ¿no? Por ejemplo, los primeros centros fueron en las casas de algún compañero. Mm. Ya después nos ofrecían, los sectores populares nos ofrecían un club, una asociación de fomento. Sí, espacios. Espacios. Para poder desplegar toda nuestra acción y nuestra militancia y toda la estructura que veníamos armando, ¿no? Después vinieron las coordinadoras, ya después empezamos a coordinar. Claro, Ujú. fue como Sí, generando estructuras más sí, más grandes. más complejas, más grandes. Más ¿no? institucionales. Sí, más institucionales. Entonces, tuvimos una gran actividad. Y ya después vinieron los proyectos de ley, Claro. que fueron ideados, escritos y hechos aprobar por nosotros.
Lo único que faltaba es levantar las manos. Claro, faltaba. En algún caso tenemos que obligar a levantar las manos a algunos, Sí, sí. bastante reacios, a reconocer que estábamos muy mal. Muy mal. Pero bueno, empezó todo ese ejercicio, digamos, de militancia, de movilizaciones, de peleas, de luchas, de un montón de actividad militante que sumado al ejercicio en Malvinas, nos convirtió realmente en personas peligrosas para el poder. Peligrosas para el poder. Me gusta ese. Profundicemos. Muy peligrosas para ¿Por, el poder. ¿Por qué? Bueno, porque a 2 años de haber vuelto de Malvinas, en el 84, en una movilización impresionante con las juventudes políticas, Sí. ustedes saben que florecía la democracia, Exactamente. y empezaban los jóvenes, juntos, quemamos la torre de los ingleses y tiramos a Canning al río, cortándole los brazos. Espectacular. 2 grandes símbolos Totalmente. de la opresión contra Argentina. Ustedes saben, Canning era un representante del imperialismo, digamos, ¿no? Exactamente. Y la torre era el símbolo en retiro de la intervención británica en la Argentina. Dato de color, para esa torre ni siquiera usaron agua argentina. Los ingleses cuando la construyeron trajeron hasta el agua en... Mirá, Mirá que en no sabía, millones. mirá. Antes, ¿cómo llamaban? Toneles de madera. Ponele, sí. Porque no confiaban en el agua argentina No. para construir. Sí, exactamente. Mirá. Para la mezcla y todo, ¿no? Sí, Una sí, cosa... Tremendo. O sea, concepto muy inglés, ¿no? Sí, bueno, Sí. nosotros en el 84, el 14 de junio se la quemamos. Espectacular. El A la- agua. a la todo. mierda. ¿Vos viste algo de eso? Nada, no sabía. Yo Me de- estoy enterando ahora. ¿Alguno conocía algo de eso? ¿Y eso Desconocía que- la historia. No. ¿Alguno conocía que habíamos tirado la estatua de Canning No, al tampoco. Río de la Plata? No. Que le Hay que enseñamos, rescatar esa le historia. enseñamos a nadar a A Canning. Canning. Yo siempre digo, le enseñamos a nadar a Canning. Pongo la foto y digo... Es espectacular. acá, en Pero sin pleno los brazos. ejercicio, ¿eh? Pero Claro, sin los bueno. Le brazos. cortamos el brazo. Le cortamos el brazo. Que ahora me enteré el otro día paseando por ahí por Libertador. La pusieron frente a Libertador ahora. Plaza, no sé qué plaza, no me acuerdo qué plaza es. Ah, no Está sé. después de Plaza Francia. Por Claro. Sí, Libertador, Plaza Alemania, alguna de esas. alguno de esos países. Otra Sí, alguno estatua. de esos, claro. Zona Sí, Corredor nunca, Norte. nunca un país que haya colaborado con nosotros en Malvinas. Nunca un plaza Perú, República del Nunca, Perú. nunca. Nunca, ¿no? Siempre. Alemania, Francia, que desde la OTAN nos bloqueaban todo lo que nos tenían que bloquear con boicot Olvidate. para que nos enfrentemos a sus amigos de Inglaterra, ¿no? ¿Y Como Estados Unidos. continuaron las acciones después de eso? Mira, ¿Durante no- todos los años siguientes? Nosotros no dejamos de movilizarnos Sí. nunca. Es muy difícil que encuentres el material de todo eso. Todos los 2 de abril, en el obelisco, quemamos las banderas inglesas y norteamericanas, señalándole al pueblo argentino cuál es el enemigo. Digo, porque acá nos enseñan que son nuestros amigos. Inglaterra y Estados Unidos son nuestros amigos. Que en todo caso están equivocados y a veces, bueno, nos presionan. No, son nuestro enemigo, al que tenemos que enfrentar. Y Estados Unidos maneja el Fondo Monetario Internacional, que es el brazo financiero Sí, con el sí, cual sí, nos sí. oprimen económicamente y financieramente. Y crean la miseria de los pueblos. Y lo estamos viendo hoy. Lo interesante es que hoy se está viendo un poco mejor ya. Y nuestros representantes no denominan como enemigo a todos esos que nos oprimen. Dicen, no, bueno, los problemas son en el Fondo Monetario, que a veces piden cosas. No piden cosas. Nos oprimen directamente y nos hacen pagar una deuda que no hemos contraído jamás. Y que no analizan y que nos siguen haciendo pagar a costa del hambre de los argentinos, de los jubilados, de los trabajadores, de la educación, de la salud, de todo el desastre que está pasando. Y esto se sucede gobierno tras gobierno, sea quien fuera. Algunos con más intensidad, otros con menos intensidad. Algunos sin vocación de hacerlo, pero no resisten. Haciéndolo, Y lo claro. hacen igual, lo que al final es lo mismo. Claro. Y los otros con placer y perversión. Claro. Bueno, a lo largo de la historia argentina, después de la guerra, hubo en diferentes momentos procesos de invisibilización y hasta estigmatización de los combatientes de Malvinas. Hoy que ya pasaron varias décadas, ¿no? ¿En qué momento estamos hoy
con este gobierno de Milei y Villarruel? ¿En qué lugar se sienten ustedes reconocidos por este gobierno o no? Para eso, permitime 30 segundos explicar una cosa que también es un mito. Cuando hablan de la desmalvinización, se plantea como una cuestión espontánea, que se fue dando, que no se sabe. No, la desmalvinización fue planificada. Un proceso que se llamó desmalvinización. Le pusieron ese nombre, surgió de una recomendación que hizo un politólogo francés, que no me voy a acordar el nombre ahora. Rouquier, Alain Rouquier. Sí, lo leí. Lo Soy leyeron. sociólogo y lo leí en la Bueno, carrera. Sí, sí. Entonces no hay que explicar mucho, lo hago por encima. Fue planificada, Alain Rouquier fue su vocero, se la mandó en una nota a Raúl Alfonsín a través de Soriano, el escritor. ¿De Osvaldo Soriano? Osvaldo Soriano. Mira. Y se publicó en la revista, en uno de los números de la revista Humor. De aquella época. Fue un proceso planificado. Y el objetivo, según Rouquier, era porque si se conocía lo que habían hecho las Fuerzas Armadas en Malvinas, y el pueblo conocía esto, iba a permitir que las Fuerzas Armadas, que venían muy desprestigiadas por la represión interna, por el genocidio que habían provocado, podían volver a reposicionarse, incluso, decía Rouquier, hasta el punto de poder volver al poder. Entonces le dijo a Alfonsín que desmalvinizar, es decir, le hiciera olvidar a los argentinos que había existido... Claro, ingeniería social. Borrar de la conciencia argentina la existencia bastante malvina. Desconocedor de la cuestión de las Fuerzas Armadas, de la que decía que era un experto, o lo señalaban como un experto, porque no tomó en cuenta o no analizó lo que habían hecho las Fuerzas Armadas de Malvinas. Como sin información casi, ¿no? Sin información absoluta. Mirá, te doy un dato. No hace mucho, digo, ya pasaron como 10 años seguramente, vino Rouquier a la Argentina. Sí. Y yo intenté establecer un contacto. Vino a hablar con alguien de TN, me parece, no me acuerdo. Mira. Le hacían una nota y yo quería hablar con él por este tema. Bueno, no pude establecer el contacto con su prensa, la persona de prensa, porque no daba entrevistas más allá de la que ya había pactado, digamos, ¿no? Claro. Vino, hizo esa entrevista y se fue. Y yo me quedé con ganas de hablar esto con él, porque realmente me hubiera gustado que me explicara cómo diseñó esa política que fue absolutamente errónea y propia de alguien que desconocía el tema. Ahí, digamos, además, la responsabilidad política es de Raúl Alfonsín, digamos, en términos... Por supuesto. No del historiador francés. Digo, particularmente, el que le dio letras, ¿no? Pero después la responsabilidad política fue de Raúl Alfonsín. Sí, que lo llevó a cabo, ¿no? Sí. Pero... Y lo llevó a cabo puntillosamente. Siendo Francia también parte del entrenamiento en lo que fue justamente del ejército de todas las acciones de contrainsurgencia, ¿no? Como la escuela francesa tenía la OAS. Exactamente, tenía un pie muy fuerte con lo que había sido Argelia y demás. Raro, ¿no? Sí. ¿Sabés que conocí un OAS? Ah, ¿sí? Sí. Un tipo que era carpintero. Sí. Mira, es muy extenso, pero te lo voy a decir cortito. No, contá. Fui un día a una carpintería a hacer esas bodegas, ¿viste? Sí. Quería poner vinos. Guardar vinos. Sí, guardar vinos y qué sé yo. Y yo tenía una remera que decía... tenía el águila imperial y qué sé yo. Y tenía la bandera británica como destruida, quemada, hecha girones, ¿no? Un símbolo contra el imperialismo. Y cuando entro, el tipo me mira, ¿viste? Me mira así y antes de empezar a hablar de lo que yo quería, me dice, interesante. Yo cuando vi el tono y bueno, y así fue que me contó que que estaba contra el imperialismo y yo le conté que había estado en Malvinas y ahí se interesó mucho. Claro. Y ahí fue que me contó que había pertenecido a la OAS. Tremendo. Y que había venido, me contó todo el proceso, que había venido acá al edificio tal, y quiénes habían venido,
en qué año y todo, y que estaban que habían estado destacados en un Sí, piso. había un destacamento en un piso. Hay un documental de En un una piso. periodista francesa. Ahí aparece él. Es espectacular, que se llama Escuadrones de la Muerte. Sí, lo vi. ¿Viste lo que es? Después Es busqué información tremendo. y lo vi. Bueno, yo conocía a uno de ellos. Tremendo. Y, claro, se instalaron acá. Y finalmente. cuando me empezó a comentar, porque yo soy también periodista, soy productor radial, escritor y eso, cuando me empezó a decir que él era experto en eliminar periodistas, Tremendo. yo ya empecé a temblar antes. Antes, claro. sí, Ahora, sí. no me habló de periodismo, exterminar ni le periodistas. hablé de periodismo, Sí. y me contó un caso, me dijo, son tan estúpidos los periodistas argentinos. No. que Tomen hace- nota, chicos. que ha- La no, puta no, madre. palabra de él, Avive gratis. que hace una semana, me dice, Sí. yo creo que era el programa Punto Doc, creo que era. Sí. Lo habían ido a ver con un microfonito Sí. puesto, claro. Imagínate, dale. El tipo no largó prenda sobre Nada, nada. nada. Dice que se pensaron que yo le iba a contar toda la historia. Y ahí fue cuando me dijo que era abuso táctico, paracaidista, experto en eliminar periodistas. No. Es tremendo. Bueno, Una máquina de la matar. anécdota para decirte que también conocí uno de esos. Sí. Tremendo. No, y que fue clave Tremendo. para lo que decíamos, ¿no? El entrenamiento para la represión ilegal. Claro, Los ellos paracaidistas franceses entrenaron, Es que, ellos, es la que escuela, haber es la escuela intervenido de en Argelia. Argelia, Mm. sin duda. Y sí, sí. empieza sí, ya sí, un sí. proceso que empieza en los años 60. Sí. Acá. Bueno, si vos tenés oportunidad de ver de nuevo ese, creo Sí. que era ese, Sí. de verlo nuevamente lo vas a ver que lo entrevistan en una carpintería. Es cierto. Mira. Búscalo. Espectacular, gran dato. Me gusta mucho esto que te escuché recién decir y que se lo vengo escuchando a otros veteranos, de esto, de dejar de usar la palabra excombatiente Sí. y decir combatiente, veterano, como rescatar esa Veterano figura. nosotros no decimos. No les gusta. No, combatiente. Combatiente de Malvinas. Algunos decimos combatientes en y por Malvinas. En y por Y con la Malvinas. palabra héroes, ¿cómo se llevan? Bueno, la primera definición que hacemos es que los héroes son los que murieron. Exactamente. Esto es lo que decimos. Sí, se lo escuché a todos los combatientes. les Pero, escuché decir pero eso. bueno, qué sé yo, algunos opinan otra cosa, ¿no? Sí. El Cecín de la Plata tenía una, no sé si la tiene todavía, una revista que se llama Antihéroes. Mm. Y era la definición, ¿no? Yo no sé si tanto Sí. como antihéroes. Pero bueno, no sé, hay que pensarla, repensarla un poco más. Totalmente. No, nos gusta mucho tu remera, que dice que es del Grupo por la Soberanía, ¿verdad? La remera es del Grupo por Soberanía que integro. Me encanta. ¿Y nos puedes contar un poco en qué proyectos están, qué acciones Sí. están llevando a cabo? Sí, mira, dentro de esta cuestión de construir organizaciones todo el tiempo prácticamente, yo venía de haber armado con un grupo de compañeros lo que era la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. Sí. Por una intervención de Osvaldo Bayer, Mira. que cuando presentó mi libro en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿Cómo se llama tu libro? Porque lo nombraste varias veces. se llama Hojas de Ruta de la Guerra en las Islas a la Guerra en el Continente, Muy bien. pero que en realidad su nombre es otro. Si ustedes ven el libro, búsquenlo. Lo vamos a buscar. Es el nombre que no me dejaron ponerle. Ok, Ajá. ok. Hay una sombra que proyecta el verdadero nombre. Malditas editoriales. La editorial no me permitió ponerle el verdadero nombre, pero yo me rebusqué Para que estuviera estuviera ahí. Sí, porque soy excombatiente, pero no boludo. Está muy bien. Entonces, te estaba contando que por un consejo de Osvaldo, en realidad por una intervención de Osvaldo Bayer, Sí. cuando estábamos presentes ahí había otros organismos de derechos humanos, madres, creo que alguien de abuelas, hijos, no me acuerdo, de algunos que estaban presentes en la presentación del libro, porque el libro tiene toda una connotación de derechos humanos. Claro. Sí. Y además se lo estaba premiando en el área de derechos humanos Bien. de la legislatura, ¿no? Entonces, en un momento, Osvaldo rompe con todo lo que venía bien, como siempre, y dice, qué extraño, acá que, lo tengo grabado, qué extraño que, ahora que están los organismos de derechos humanos, qué extraño que los organismos de derechos humanos nunca se hayan ocupado de la cuestión de las torturas en Malvinas a manos de la misma dictadura,
Dice, ni de los suicidios de los combatientes Claro. de Malvinas, verdaderos hechos de lesa humanidad, decía. Porque se trata de la desprotección de quien se entiende que te debe proteger. Exactamente. Y por la sistematicidad, él estimaba que estaban dados los presupuestos y los extremos del derecho de lesa humanidad. Entonces, bueno, los organismos, ¿viste? Empezó, Claro. Se escuchó el El rum rum. rum. Siempre que hablaba Osvaldo. Sí. Bueno, entonces, yo ni corto, ni lento, ni perezoso, dije, estos organismos que nos identifican, a los cuales, quiero aclarar, apoyo total, ¿no? Si tengo que combatir al lado de ellos, lo haría. Pero tenían esa deficiencia. Entraron en esta cuestión de los servicios de inteligencia de dividirnos entre organismos, hijos, madres, como si las hijos, madres, abuelas de unos y otros no tuvieran un mismo origen prácticamente. Bueno, entonces, cuando Osvaldo pronunció esto, yo me fui de ahí con la idea de armar el organismo de derechos humanos propio. Está muy bien. Digo, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Entonces armamos la Asociación Combatiente de Malvinas por los Derechos Humanos. ¡Tac! Y ahí logramos entrar, digamos, ir entrando de a poco, incluso hasta el hecho histórico, en 2 o 3 años seguidos, de haber estado los 24 de marzo, que lo teníamos vedado, en el escenario del Día de la Memoria. Claro, del acto de la... Claro, en el acto de la plaza. Entonces empezamos a ser, digamos, aceptados. Igual aceptados es con comillas, ¿no? Siempre con respeto. Pero bueno, y después de eso dijimos, wow, ya tenemos la Organización de Derechos Humanos. Ahora tenemos que subir la apuesta. Tenemos que armar una organización que no solo sea de derechos humanos, sino que hable de política directamente, que haga política y que hable de política. Y armamos GPS, Grupo por Soberanía, que debutó cuando fuimos al Uruguay, a la Expo Prado, que es como la sociedad rural en la Argentina, donde se estaba promocionando nuestras islas como Falkland y como parte del turismo internacional en el stand británico. Ah, mira. Sí. Cuando nos enteramos de eso... Uruguay, una larga historia de colaboración, ¿no? Con el régimen. Sí. Bueno, ahí fuimos alarmados por un sector de izquierda del Frente Amplio, que creo que se llama Por Izquierda o algo así. O Mano Izquierda, no recuerdo. Que nos alertó sobre esto y entonces fuimos, 15 de nosotros, nos hicimos pasar por turistas, por gente que estaba visitando ahí la feria, y en un momento determinado empezamos a los gritos, nos sacamos la remera que teníamos, el buzo, y teníamos la remera de GPS. O sea, nacimos ahí. Empezamos a los gritos, dimos todo un discurso que fue aplaudido por toda la feria, o sea, por los uruguayos y los turistas que estaban, y ese fue nuestro nacimiento militante. Después de ahí vinieron marchas contra la embajada británica, distintos hechos. Participamos siempre de la marcha a Lago Escondido contra Lewis. Bien. Muy bien. Desde hace 5 años, junto con FIPCA y otros sectores, y enfrentando ahí a Lewis, recuperando nuestro territorio. Así que... Muchas acciones. Muchísimas acciones. Y después apoyando todas las marchas. Muy bien. Y siendo casi iniciadores del apoyo a los jubilados en esta etapa, cuando comenzaron a dar vueltas los miércoles al Congreso y dándole la cobertura que necesitaban incluso para que no los reprimieran, porque estábamos violando el protocolo y sin embargo no los tocaban cuando estábamos nosotros. Qué bien, Gustavo. Importante. Encontramos la tapa del libro de Gustavo. Mirá. A ver. Ahí va, mira, Hojas de Malvinas. ruta. Yo no veo otro nombre, yo veo hojas de ruta y no veo otra cosa. De la guerra en las Malvinas a la guerra en el continente. Prólogo de Osvaldo Bayer. Escúchame. Sí.
Muy bien. Que lo tuvimos muy sobre la mesa, ¿no? Estos últimos días, esta última semana. Osvaldo Bayer, sí. Por el tema del Sí, sí. monumento. Bueno, yo ¿Qué te generó visité eso? varias veces el Tugurio. Incluso yo hacía un programa de radio, que ahora lo continúa mi hijo, Sí. que tiene el récord. Empezó el 8 de marzo del 2001, Mira. el Día de la Mujer del 2001, Mira. con una entrevista a Eve de Bonafini Mirá. diciéndome que, Que arranque. total. Y la Eve del 2001 era sí, una pero- Eve Y aparte estaba. de armas tomar. ¿no? Prendía fuego. Sí, pero diciéndome, ¿Eh? yo saliéndole con el tema del Día de la Mujer, y ella diciéndome, no hay Día de la Mujer, no tiene nada que ver. Acá estamos peleando todos juntos. Me mató, digamos, ya Sí, sabía, sí. habiéndola conocido desde antes, ya Ya sabía. sabía. Tenía su estilo. Tenía su estilo. Yo dije, no, va a estar Totalmente. bien. Aparte, si algo detestaba era la condescendencia, ¿no? Como, Sí, sí, cuanto sí. mejor Mal. la tratabas o más querías hacerla No le quedar gustaba bien, nada. No le chao, gustaba. ahí Y bueno, adentro. pero bueno, fue un inicio muy, muy importante, ¿no? Muy lindo. Y Total. te decía que ese programa, en un momento lo tuvimos como columnista mensual a Osvaldo. Osvaldo, Bayer. mira vos. Sí, fue un programa con una gran producción. Mira. Muy bien. ¿Ese lo producías vos también? Sí, lo producía yo. Fue un programa que tuvo a James Petras a nivel internacional. Mm. Fue un programa que tuvo a Aida Bornik en Ujú. arte, Osvaldo Bayer en política internacional y no sé qué, bla, 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 bla. Es decir, ¿Hay espectáculo. registro de espectáculo. eso? Pablo Yonto en Deportes y Medios. Mirá vos. Pedro Brigger, que recién empezaba en las asambleas. Los medios. Fíjate, el programa, No, un nivel. que ¿Hay, teníamos. hay registro de eso en algún lado? tengo todos grabados. Me encanta, Gustavo. Los Espectacular. Tengo todos grabados porque los grabábamos uno por uno. Y además te decía, tiene el récord de que no salió nunca del aire. ¿Al día de hoy Por sigue eso al sigue aire? al aire hoy. 24, Ahora sigue mi hijo. 24 años. Pasemos en el aire. chivo. ¿Cómo Sí. se escucha? Bueno, no es el mismo programa, ¿eh? Ah, Ok. Ya. cambió de Se nombre. llama- Sí, se llama El Reloj y ahora está por la 1010 Onda Latina. Me encanta, Gustavo. Los Bárbaro. jueves a las Lo 21. vamos a escuchar. Gracias, Gustavo, por venir. Gracias por acercarte hasta acá, traernos, bueno, todo este relato en vísperas al 2 de abril y, bueno, y la importancia del mensaje de seguir Sí. la causa Malvinas bien de cerca. ¿Puede ser 30 segundos? Sí. Bueno, mira, vi que ayer estuvieron Malvinas y las listas en Cava, ¿no? Sí. Bueno, es un título interesante para que te cuente que por primera vez los combatientes de Malvinas, de GPS, de nuestra agrupación, nos decidimos a hacer política partidaria Sí. y nos fue ofrecido el Partido Laborista, Ujú. Mira. el histórico Partido Laborista por Enrique Basualdo, su administrador, que llevó a Perón al poder. No, es el partido que Claro. puso a Perón en el poder. Exacto, la fórmula Perón-Quijano, Ujú. que lo tenía inactivo, que nos lo ofreció por, según él, nuestra catadura moral y qué sé yo qué, y todo lo que habíamos hecho y la defensa de la patria. Lo presentamos el sábado y estamos esperando que por un detalle mínimo la justicia nos habilite A presentarse con esa lista. a presentarnos con esta lista donde la mayoría somos combatientes de Malvinas. Hay Importantísimo. también jubilados de los que están en las marchas, siempre, ¿cómo se llama? Personas mayores y discapacitados. Es el Partido Laborista, estamos esperando Muy y bien. pedimos y exigimos que la justicia lo habilite ya. Me Esperemos que encanta. sí sea. Espectacular. Esperemos que sea así. Bueno.